Mi nombre es Alejandra Fico y les voy a hablar sobre protocolos de cerebro en resonancia magnética. Este es un estudio imaginológico que utiliza imágenes y ondas radiopotentes para crear imágenes del cerebro y tejidos nerviosos circundantes. Las indicaciones por las cuales se realiza este estudio es por hidrocefalia, causas de epilepsia, infecciones, derrames cerebrales, tumores, enfermedades de los ojos y el oído interno y quistes aracnoideos. También se pueden determinar las causas de ciertos tipos como debilidad muscular, problemas de visión, hipoacusia, demencia y dificultad para hablar. La preparación debe tener el consentimiento informado por escrito para poder ingresar al resonador, retirar todos los objetos metálicos, verificar la tasa de filtración glomerular y si es un estudio contrastado debe tener un ayuno de 4 horas. El posicionamiento del paciente debe estar en decúbito supino con los brazos a lo largo del cuerpo. Se coloca una antena de cuadratura de cráneo y se inmoviliza con almohadillas a nivel de los oídos. Los niveles de corte en el plano coronal debe ser una dirección antero-posterior paralelo al tronco del encéfalo. En el plano sagital la dirección debe ir de derecha a izquierda paralelo a la línea mesencefálica y ortogonal de los localizadores axial y coronal. En el plano axial la dirección debe ser caudocraneal paralela a la línea de la bicomisural. Dicha línea es tangente a los márgenes inferiores de la rodilla y el esplenio del cuerpo calloso. Las ventajas de este estudio es la duración, ya que dura de 20 a 30 minutos aproximadamente. No utiliza radiación ionizante, no requiere una preparación previa, salvo de que sea con contraste, y ofrece una muy buena calidad de los resultados. Las desventajas es que es una prueba ruidosa y en pacientes con problemas de claustrofobia puede provocar ansiedad. Las contraindicaciones para este estudio son en pacientes con bombas de insulina, neuroestimulantes, marcapasos, grapas de aneurismas e implantes de malla metálica. Cordial saludo, compañeros y tutora. Mi nombre es Elizabeth Barrera Lizarazo y el día de hoy voy a hablarles sobre el protocolo de pelvis femenina para endometriosis. Entonces, la endometriosis se define como la presencia de tejido glandular estromal endometrial fuera de la cavidad uterina. Puede presentarse en el 10% de las mujeres en edad reproductiva y es asintomática. Ventajas del estudio: no usa radiación ionizante y no causa ningún tipo de dolor. Desventajas del estudio: que los movimientos excesivos pueden ocasionar errores en las imágenes y se pueden presentar borrosas en la resonancia. Se le puede solicitar también al paciente un ayuno de 4 a 6 horas mientras se le realiza el estudio. Indicaciones clínicas: entonces este estudio se envía por estadificación de tumores ginecológicos, cervix y endometrio, caracterización de masas ováricas complejas, endometriosis profunda, estudio de malformaciones uterinas congénitas. Contraindicaciones: este estudio está contraindicado en pacientes con implantes activos eléctrica, magnética o mecánicamente, en el caso de los marcapasos cardíacos, bioestimuladores y bombas de insulina, clíptaneurisma intracraneal, a menos de que estén hechos de titanio. Y cuando hay embarazo, se podría analizar la relación riesgo-beneficio con base al paciente. Entonces, preparación del paciente: consentimiento informado por escrito para ingresar al resonador, consentimiento informado por escrito de autorización de instrucción de medio de contraste cuando el estudio lo requiere, retirar los elementos metálicos y verificar la tasa de filtración glomerular. Posición del paciente: entonces, posición del paciente de antena. Entonces, el paciente debe estar ubicado en decúbito supino con los brazos extendidos por encima de la cabeza si no hay ningún limitante. Si no se pueden extender, entonces los brazos deben dejarlos ubicados al lado del torso y se le debe suministrar al paciente el botón de alarma e instruirlo de cómo utilizarlo. La antena: se debe colocar la antena cuerpo cubriendo toda la pelvis y el tercio superior de los muslos. Entonces, el nivel de corte y localizadores: planeación de los ejes axial, coronal, sagital de alta resolución. Deben realizar un field of view pequeño que cubra en su totalidad el útero y los ovarios. Los localizadores vamos a tener axial, coronal y sagital. Además, tenemos unos que son plano coronal oblicuo y plano axial. Entonces, programación y adquisición de suministro de medio contraste. Entonces, en el axial se programará sin angulación axial puros que colocan la estructura desde las crestas ilíacas hasta la sínfisis del pubis. Sagitales se programará sin angulaciones, sagitales puros que cubran las estructuras que se encuentran entre las dos cabezas femorales, y los coronales oblicuos en las mujeres orientadas paralelos al eje del útero. Deben cubrir las estructuras desde la sínfisis del pubis hasta la región glútea. Para la endometriosis, entonces en el caso de la patología de endometriosis profunda, se recomienda la utilización de la técnica de doble gel, que consiste en administrar 50 centímetros cúbicos de gel vía vaginal y 100 centímetros cúbicos de gel vía rectal. Las imágenes del estudio: entonces aquí tenemos una imagen coronal, axial y sagital. Muchas gracias.
Hola, mi nombre es Romira Helves y les voy a hablar sobre el protocolo de abdomen superior. Este es un estudio que se realiza a través de imanes y ondas radiopotentes y se usa en cortes. Tenemos las ventajas que es un estudio que no se utiliza radiación y es indoloro. Las desventajas, que es una prueba que es de larga duración, puede ocasionarse con mucho ruido y en pacientes con claustrofobia produce ansiedad y en algunos casos quemaduras cuando los pacientes tienen tatuajes. Las contraindicaciones son que no se puede realizar el estudio con pacientes que tienen daño renal, mujeres en estado de embarazo y lactancia materna, pacientes que tienen prótesis metálicas y que son alérgicos al medio de contraste. Las indicaciones en las cuales se realiza este estudio es porque hay patologías en cirrosis, hiperplasia nodular focal, adenoma hepático, hemangioma, grasa focal, carcinoma hepatocelular, quistes hepáticos, hemocromatosis, hemosiderosis, infiltración grasa. La preparación del paciente, debemos primero que todo revisar que para realizar el estudio esté el equipo en óptimas condiciones, usar las normas de bioseguridad, que el paciente tenga la orden médica, la preparación indicada como es el ayuno de 8 horas y haberse realizado la limpieza intestinal, que tenga el consentimiento informado ya diligenciado y firmado para ingresar al resonador y para poderse inyectar el medio de contraste, que debe retirarse todos los objetos metálicos y verificar que tenga los exámenes pertinentes como es la filtración glomerular y la urea. La posición del paciente debe estar de cúbito supino, la bobina debe estar del cuerpo de matriz en fase y los localizadores en planos axiales son los que observamos en 3 planos y para el plano coronal también podemos observar 3 imágenes en estos cortes y el nivel de corte que se utiliza es la planeación en los ejes axial y coronal se deben realizar con un FOC que cubra en su totalidad la cavidad abdominal, se deben realizar secuencias dinámicas tras la inyección de medio de contraste. Es recomendable realizar una fase precontraste y luego de 3 a 5 fases con contraste en fase arterial, portal, equilibrio y fase tardía. Aquí les presento la tabla de secuencias, que es donde en el plano axial se planea desde el eje coronal y sagital en dirección craniocaudal desde las bases pulmonares hasta las crestas ilíacas. Se utiliza el ganting respiratorio o en inspiración sostenida. En plano coronal se planea a partir del eje axial y sagital desde la pared abdominal hasta la pared posterior del abdomen y se utiliza ganting respiratorio o inspiración sostenida. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Elena Payares y en esta ocasión les voy a hablar sobre el protocolo de resonancia magnética en cuello de pie. La resonancia magnética de cuello de pie se realiza con la finalidad de descubrir e identificar diferentes tipos de lesiones, tales como desgarros muy pequeños, lesiones en tendones, ligamentos y músculos, incluyendo también fracturas difíciles de ver en radiología convencional. Indicaciones clínicas. Este tipo de examen se realiza cuando hay anomalías tales como contusiones óseas, osteonecrosis, síndrome de edema medular. También cuando se sospecha trastornos sinoviales, trastornos del tendón de Aquiles, trastornos de los tendones peroneos, infecciones de hueso, articulaciones o tejidos y tejidos blandos, perdón, anomalías de otros tendones del retropié y fibromatosis. Preparación del paciente. Antes que cualquier otra cosa, es importante explicar el procedimiento al paciente, al igual que sus posibles riesgos con la administración del medio de contraste. Presentarle también al paciente el consentimiento informado y que éste sea firmado por el mismo paciente. Importante tener en cuenta los resultados del BUN y la creatinina, al igual que la tasa de filtración glomerular, y sugerir al paciente antes de la realización del examen que se retire todos los objetos metálicos que contenga en su cuerpo, al igual que indagar si dentro de él tiene materiales metálicos, como son osteosíntesis, como son tornillos, como son placas de cirugías ortopédicas, al igual que equipos de cardíacos como válvulas, como marcapasos, entre otros. Medida de contraste. En este tipo de examen se utiliza como contraste el gadolínio. Este se administra vía endovenosa en el paciente. El paciente debe estar en decúbito supino, con los pies primero, es decir, con los pies a la entrada del equipo. Antena utilizada. Como ven en las imágenes, la antena que se utiliza es una antena especializada o explícitamente para el pie. Localizadores Survey en plano axial. Les estoy presentando 3 imágenes en las cuales encontramos el localizador cuando sea en plano axial, sagital, localizador en plano coronal y localizador en plano axial.
Localizadores Survey en plano coronal. De igual manera, tenemos tres imágenes por el localizador en el plano sagital, coronal y axial. Localizador Survey en plano sagital, el localizador lo tenemos aquí en plano sagital, plano coronal y plano axial. Nivel de corte. Los ejes se deben planear con un FOV o Field of View, tiempo de vuelo, con un buen tamaño, preferiblemente grande, para de esta manera cubrir todo el cuello del pie. En el plano axial se grafica a partir de los planos sagitales y coronal. En estos planos los cortes deben ser paralelos a la articulación tibio-peronea astragalina y deben cubrir toda la articulación del cuello de pie desde 3 a 4 centímetros por encima de la articulación tibio-peronea astragalina hasta la cara plantar del pie. En el plano coronal se grafica desde los planos axial y sagital. En este último, que es el axial, el último plano se grafica los cortes perpendiculares de los maleolos medial y lateral y en un plano sagital paralelo a la tibia. Los cortes se planean desde el tendón de Aquiles hasta la articulación tarsometacarpiana, perdón, tarsometatarsiana. En el plano sagital se grafica desde los planos coronal y axial. En este último plano se grafican los cortes paralelos a los malleolos medial y lateral. En el plano coronal, paralelo a la tibia. Los cortes se planean desde el borde externo del malleolo lateral hasta el borde externo del malleolo medial. Si la resonancia de cuello de pie es solicitada o requiere la administración de medio de contraste, es necesario realizar una secuencia T1 con saturación de grasa espectral en fase simple, con un eje axial y se realiza una secuencia igual en el postcontraste. Adicional, un plano con el eje coronal o sagital. Finalmente, les estoy presentando una pequeña tabla en donde aparecen las diferentes secuencias T1, T2, T2 SAT y T2 SAT en T1 con los valores axial, coronal y sagital con su respectivo tipo de secuencia, con el grosor de corte en general. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, mi nombre es Milena Landina, estoy cursando el cuarto semestre de Radiología en Imágenes y Diagnóstica. A continuación le voy a hablar sobre el protocolo en resonancia de pelvis de próstata. Protocolo de pelvis masculina. La patología es una resonancia magnética de la pelvis, es un examen imagenológico en el que se utiliza una máquina con imanes y ondas de radio potentes para crear imágenes de la zona entre los huesos, la cadera. En esta parte del cuerpo se denomina zona pélvica. Las estructuras dentro y cerca de la pelvis incluyen la vejiga, próstata y otros órganos reproductores masculinos. Las ventajas de la resonancia de próstata, ventajas y desventajas. Voy a hablar de las ventajas. Es un estudio de resonancia de próstata que muestra una alta eficacia y fiabilidad de la detención precoz del cáncer. Es indoloro, no incluye radiación. Las imágenes extremadamente claras y detalladas de las estructuras de los tejidos. Es una imagen que se obtiene en tiempo real. Las desventajas es que no es indolora, pero el paciente debe permanecer quieto en una máquina encerrada y esto puede ser un problema para los pacientes que padecen de claustrofobia. Las indicaciones son para próstatas agrandadas, aumento del PSA, anomalías congénitas e infecciones de absceso de próstata. Las contraindicaciones, el paciente con marcapasos no le puede realizar, los que tienen clips intracraneales de aneurisma y fragmentos metálicos intraorbitarios. Preparación del paciente. El paciente debe tener un consentimiento informado por escrito de la autorización del medio de contraste, se debe retirar todos los objetos metálicos, debe verificar la tasa de filtración glomerular. Debe también tener un consentimiento por escrito para ingresar al resonador. El medio de contraste que utilizamos es el gadolínio. La posición del paciente es cabeza primero de cúbito supino. Esta bobina o antena que usamos. A continuación vamos a explicarles sobre los planos en los que se va a realizar esto, que es el plano axial, el plano coronal y el plano sagital. Y un plano oblicuo. Los niveles de corte. La planeación de los ejes axial, coronal y sagital de la resolución se deben realizar en un FOV pequeño que cubra la totalidad de la próstata y estructuras vecinas. En un plano axial se planea desde el eje coronal y sagital en dirección craneocaudal desde la L